Bienvenidos a Ecos de lo Macabro, el lugar donde las historias cobran vida en la oscuridad. Esta noche te invitamos a adentrarte en un nuevo relato de terror que pondrá a prueba tus nervios. Antes de comenzar, recuerda suscribirte y dejar tu comentario. Más del 80% de quienes escuchan estos relatos aún no están suscritos. Te pedimos de favor que lo hagas. Recuerda que es completamente gratis y nos ayudas enormemente a seguir trayendo más historias. Sin más que decir, apaga la luz, sube el volumen y comencemos. Nunca pensé que terminaría contando esta historia. Durante años la guardé para mí, como si al no hablar de ella pudiera convencerme de que nunca pasó. Pero las pesadillas no me dejan mentir. Cada noche vuelvo a ese momento, a esa madrugada de enero del 2004, cuando mi vida cambió para siempre. Me llamo Leonardo Martínez y en aquel entonces trabajaba como vigilante en el municipio de Guadalupe, cerca de Monterrey. Era un trabajo tranquilo, de esos que te permiten pensar mucho mientras recorres las calles vacías. Llevaba 3 años en el puesto y creía que ya lo había visto todo. Borrachos, pleitos, gente perdida, cosas normales. Nada me preparó para lo que vendría. Aquella noche hacía frío, un frío seco que se te mete en los huesos. Eran las 3 de la madrugada y yo patrullaba por las colonias cercanas al Cerro de la Silla, esa montaña enorme que se ve desde toda la ciudad, con esa forma tan particular que parece una silla de montar gigante. Siempre me gustó verla durante el día, pero de noche era diferente. De noche parecía una presencia oscura vigilándote. Manejaba despacio por las calles desiertas, con las ventanas del coche un poco abiertas para que no me diera sueño. La radio sonaba bajito, música norteña que apenas se escuchaba. Todo estaba en silencio. Ese silencio pesado de las madrugadas que hace que cualquier ruido se sienta amplificado. Ni siquiera había perros ladrando, lo cual era raro. Siempre había perros en esas colonias. Pasé frente a una hilera de casas humildes, con sus paredes de bloc sin pintar y sus techos de lámina. Algunas tenían árboles frente a ellas. Árboles viejos y grandes que daban sombra durante el día. Pero esa noche proyectaban formas extrañas sobre el asfalto, como si fueran manos retorcidas tratando de alcanzar algo. Entonces lo sentí. Esa sensación que te dice que algo no está bien. Es como un escalofrío que te recorre la espalda, una voz interna que te grita que te vayas de ahí. He aprendido a hacerle caso a esa voz, pero esa noche pensé que solo eran nervios, que llevaba demasiado tiempo solo en las calles oscuras. Seguí avanzando y fue entonces cuando lo vi. Al principio pensé que era una bolsa de basura atrapada en las ramas de uno de los árboles. Ya saben, esas bolsas negras que el viento levanta y quedan enganchadas en lo alto. Pero algo en la forma en que se movía no cuadraba. Se balanceaba de manera extraña, como si tuviera peso pero al mismo tiempo flotara. Disminuí la velocidad del coche y entrecerré los ojos tratando de ver mejor en la oscuridad. Las luces de la calle apenas funcionaban en esa zona. Solo había un par de focos amarillentos que, más que iluminar, creaban sombras más profundas. La cosa esa en el árbol seguía moviéndose, y ahora podía ver que era más grande de lo que había pensado. Mucho más grande. Mi corazón empezó a latir más rápido. Sé que suena tonto, pero en ese momento pensé en dar la vuelta e irme. Algo en mi cabeza me decía que no mirara, que no me acercara, pero la curiosidad pudo más. O tal vez era mi deber. No lo sé. El caso es que me detuve justo debajo del árbol y encendí las luces altas del coche, apuntando directo hacia arriba. Y la vi. Era una mujer, o algo con forma de mujer. Estaba agazapada entre las ramas como si fuera un animal, con las piernas dobladas de una manera que no parecía natural. Llevaba una túnica o capa negra que se movía con el viento, aunque el viento esa noche era casi inexistente. Lo que más me impactó fue que no se asustó con la luz. La mayoría de la gente, si la alumbras de golpe en la oscuridad, se sobresalta, se cubre los ojos, hace algo. Ella no, se quedó ahí, completamente inmóvil, mirándome. Y aunque no podía ver su rostro con claridad por la capucha que llevaba puesta, podía sentir su mirada clavada en mí. Era una sensación horrible,
como si me estuviera estudiando, decidiendo qué hacer conmigo. Mis manos temblaban mientras buscaba la radio para pedir refuerzos, pero no podía apartar la vista de ella. Y entonces se movió. No bajó del árbol caminando como una persona normal. Se dejó caer, pero en lugar de estrellarse contra el suelo como esperaba, se quedó flotando en el aire. Flotando. A medio metro del asfalto, mecida por un viento que yo no podía sentir. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, cables, un arnés, algún tipo de broma pesada, pero no había nada. Solo esa figura negra suspendida en el aire, girando lentamente hasta quedar frente a las luces del coche. Fue entonces cuando la vi de frente y mi sangre se heló. Bajo la capucha no había un rostro humano, o si lo era, estaba tan retorcido, tan equivocado, que mi cerebro se negaba a procesarlo. Los ojos eran pozos negros, completamente oscuros, sin blanco ni pupila, solo oscuridad absoluta, y su boca estaba abierta en algo que podría haber sido una sonrisa o un grito silencioso. La luz de los faros pareció molestarle porque levantó una mano, o lo que parecía una mano para cubrirse el rostro. Pero no eran manos normales. Los dedos eran demasiado largos, terminaban en algo parecido a garras, uñas negras y curvas que brillaban a la luz como si estuvieran mojadas. Intenté arrancar el coche, pero mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves. El sonido del metal golpeando el piso pareció llamar su atención. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, como hacen los perros cuando escuchan algo interesante. Fue un movimiento demasiado brusco, demasiado pronunciado. Ningún ser humano mueve el cuello de esa manera. Y entonces habló. No fue un sonido que saliera de su boca. Fue más bien como si las palabras aparecieran directamente dentro de mi cabeza. Una voz rasposa, antigua, que sonaba como el viento pasando por una cueva profunda. Decía cosas que no entendía, palabras en un idioma que nunca había escuchado, pero de alguna forma sabía lo que significaban. Me estaba llamando, me estaba invitando a salir del coche. Negué con la cabeza, tratando de ahuyentar esa voz de mi mente. Mis dedos finalmente encontraron las llaves en el piso del coche, y con manos temblorosas logré meter la llave en el encendido. El motor rugió, rompiendo el silencio de la madrugada, y pisé el acelerador sin pensarlo 2 veces. Pero ella fue más rápida. En un segundo estaba flotando a 10 metros de distancia, y al siguiente estaba justo frente al parabrisas, pegada al cristal como un insecto gigante. Su rostro estaba a centímetros del mío, separado solo por el vidrio. Ahora podía verla mejor y desearía no haberlo hecho. Su piel era gris, del color de la ceniza, y estaba cubierta de grietas como si fuera barro seco. De esas grietas salía algo oscuro, algo que brillaba a la luz de los faros. No sé si era sangre o algún otro líquido, pero goteaba lentamente por su cara. Y esos ojos, esos pozos negros sin fondo, me miraban con algo que parecía hambre. Grité. No me avergüenza admitirlo. Grité como un niño pequeño y pisé el acelerador hasta el fondo. Las llantas chirriaron y el coche salió disparado hacia adelante. Escuché un golpe seco contra el parabrisas, como cuando chocas con un pájaro, pero cuando miré por el espejo retrovisor no había nada. La calle estaba vacía. Conduje sin parar durante varios minutos, tomando calles al azar, solo queriendo alejarme de ese lugar. Mi respiración era errática y el sudor me corría por la cara a pesar del frío. Cuando finalmente me detuve, estaba en el centro de Guadalupe, cerca de la plaza principal, con las luces de la ciudad brillando a mi alrededor. Gente normal, edificios conocidos, realidad. Me quedé sentado en el coche durante un buen rato, tratando de convencerme de que había sido una alucinación, que estaba más cansado de lo que pensaba, y mi mente me había jugado una mala pasada. Pero sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Y lo peor de todo era que esa sensación de ser observado no había desaparecido. Tomé la radio y reporté que todo estaba normal en mi sector. No iba a decirle a nadie lo que había pasado.
Me tomarían por loco, me harían pruebas, tal vez me quitarían el trabajo. Así que me guardé todo y terminé mi turno como pude, conduciendo solo por las calles más iluminadas, evitando cualquier zona con árboles grandes o sombras profundas. Cuando amaneció y llegué a casa, mi esposa notó inmediatamente que algo andaba mal. Le dije que había sido una noche difícil, que había visto un accidente feo, cualquier cosa que sonara creíble. Ella no insistió, pero me miró con preocupación mientras me servía café. Durante los siguientes días traté de olvidar. Trabajaba, comía, dormía, o al menos intentaba dormir, porque cada vez que cerraba los ojos la veía, esa figura negra flotando entre las ramas, esos ojos vacíos mirándome, esas manos con garras extendiéndose hacia mí. Empecé a investigar por mi cuenta. Fui a la biblioteca municipal, busqué en periódicos viejos, hablé con la gente mayor del barrio, y fue así como descubrí que no era el primero. Había historias, muchas historias, de una mujer vestida de negro que aparecía por las noches cerca del Cerro de la Silla. La llamaban de diferentes formas. Algunos decían que era un alma en pena, otros que era una bruja que había vivido en esas montañas hace más de 100 años. Según las historias más viejas, ella había sido una curandera que usaba plantas y hierbas para sanar a la gente. Pero algo salió mal. Empezó a hacer otros trabajos oscuros que asustaban a la gente del pueblo. Cuando trataron de echarla, ella se refugió en las cuevas del cerro y juró que volvería cada noche a cobrar venganza. Un anciano en el mercado, don Jacinto, me contó que su padre había visto a la bruja cuando era joven. Me dijo que ella buscaba niños para llevárselos, que arrastraba a los borrachos que andaban solos por la noche, que podía entrar en tus sueños y volverte loco poco a poco. Me advirtió que si la veías una vez, seguirías viéndola, que ella te marcaba y ya no podía olvidarte. Sus palabras me helaron la sangre porque sabía que tenía razón. Cada noche, cuando salía a trabajar, la sentía cerca. No siempre la veía, pero sabía que estaba ahí. Una sombra que se movía entre los árboles, una figura en el reflejo de las ventanas, un susurro en el viento que decía mi nombre. Mis compañeros empezaron a notar el cambio en mí. Bajé de peso, dejé de sonreír, me sobresaltaba con cualquier ruido. El supervisor me preguntó si quería tomar unos días libres, pero le dije que no. En el fondo sabía que no importaba dónde estuviera, ella me encontraría de todas formas. Pasaron 2 semanas desde aquel primer encuentro. 2 semanas en las que apenas dormí, en las que cada sombra me parecía amenazante, en las que el miedo se convirtió en mi compañero constante. Empecé a llevar cosas conmigo, una Biblia que me dio mi madre, una medalla de San Miguel Arcángel, incluso un puño de sal que don Jacinto me dijo que espantaba a los espíritus malignos. Nada funcionó. La noche del 23 de enero, exactamente 15 días después del primer encuentro, volví a verla. Esta vez no estaba sola. Eran las 2 de la mañana y patrullaba por una colonia diferente, más alejada del cerro. Pensé que si cambiaba mi ruta podría evitarla, pero estaba equivocado. La vi parada en medio de la calle, iluminada por la luz de un poste. Pero esta vez había otras figuras a su alrededor. Contadas 3, 4, tal vez 5. Todas vestidas de negro, todas inmóviles, todas mirándome. Frené el coche en seco. Mi primer instinto fue dar reversa y salir de ahí, pero algo me detuvo. Tal vez era el cansancio, tal vez la locura que llevaba semanas creciendo dentro de mí, o tal vez simplemente estaba harto de huir. Me quedé ahí, con el motor encendido, mirándolas. Ella dio un paso hacia adelante, separándose del grupo. Incluso a esa distancia podía ver su rostro bajo la capucha. Esa piel agrietada, esos ojos que eran como túneles hacia la nada. Levantó una mano y me hizo una señal, invitándome a acercarme. Esta vez la voz en mi cabeza era más clara, más fuerte. Decía mi nombre completo, Leonardo Martínez Sánchez. Lo repetía una y otra vez, como un canto, como una oración. Y entre las repeticiones de mi nombre, escuchaba otras cosas, promesas de poder, de conocimiento, de secretos que ningún hombre debería saber. Me decía que podía darme todo lo que quisiera si solo salía del coche y caminaba hacia ella.
Por un momento lo consideré. Estaba tan cansado de tener miedo, tan agotado de pelear contra algo que no entendía. Parte de mí quería simplemente rendirse, dejar que ella ganara, acabar con todo esto de una vez. Mi mano se movió hacia la manija de la puerta, pero entonces mi teléfono sonó. El timbre rompió el hechizo, me sacudió de ese trance en el que estaba cayendo. Era mi esposa. Llamaba para decirme que nuestro hijo había tenido una pesadilla y preguntaba por mí. Escuchar su voz, escuchar a mi hijo llorando de fondo, me devolvió a la realidad. Tenía una familia, tenía una vida, y no iba a dejar que esa cosa me la quitara. Colgué el teléfono y miré de nuevo hacia la calle. Las figuras seguían ahí, pero ahora parecían más agitadas. Se movían de un lado a otro, como si estuvieran impacientes. La bruja dio otro paso hacia adelante y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Se quitó la capucha. Su rostro era peor de lo que imaginaba. No era solo la piel agrietada o los ojos vacíos. Era que su cara parecía estar cambiando constantemente, transformándose. Por un segundo veía el rostro de una mujer anciana, luego el de una joven, después algo que no era humano en absoluto. Era como si múltiples caras estuvieran peleando por ocupar el mismo espacio, y su boca se abrió. Se abrió mucho más de lo que debería poder abrirse una boca humana, desencajándose como la de una serpiente. De dentro salió un sonido, un chillido agudo que hizo que los vidrios del coche vibraran. No era un sonido que debiera existir en este mundo. Las otras figuras comenzaron a moverse hacia mí, flotando sobre el asfalto como lo había hecho ella aquella primera noche. Se acercaban lentamente, rodeando el coche, cortándome cualquier salida. Podía ver ahora que bajo sus capuchas no había nada, solo oscuridad. Eran sombras con forma humana, extensiones de ella, partes de lo que fuera que era esa bruja. Cerré los ojos y apreté con fuerza la medalla de San Miguel que llevaba en el bolsillo. No soy un hombre muy religioso, nunca lo fui, pero en ese momento recé como nunca había rezado en mi vida. Recé por mi familia, por mi cordura, por una salida de esta pesadilla. Y mientras rezaba metí reversa y pisé el acelerador. El coche salió disparado hacia atrás. Sentí varios golpes contra la carrocería, como si hubiera atropellado algo, pero no me detuve. Giré el volante, hice un giro completo, y aceleré hacia adelante alejándome de ese lugar. Por el espejo retrovisor vi cómo las figuras se quedaban atrás, inmóviles de nuevo, observándome partir, pero la bruja no. Ella me siguió. Volaba junto al coche a la altura de mi ventana manteniendo el ritmo sin esfuerzo. Su rostro estaba pegado al cristal lateral, mirándome con esos ojos sin fondo. Su boca seguía abierta en ese grito silencioso. Y entonces golpeó el vidrio. La ventana se rajó como una telaraña. Golpeó de nuevo y el cristal comenzó a ceder. En el tercer golpe, su mano atravesó la ventana. Esos dedos largos con garras se estiraron hacia mí, buscando mi cuello, mi cara, cualquier parte de mí que pudieran alcanzar. Giré el volante bruscamente hacia la derecha, metiéndome en una calle lateral. El movimiento repentino hizo que ella perdiera el agarre y se separara del coche. Por un momento la perdí de vista. Seguí conduciendo, tomando cada vuelta que encontraba, sin dirección fija, solo queriendo poner distancia entre nosotros. No sé cuánto tiempo conduje así. Podría haber sido media hora. Podría haber sido toda la noche. Pero eventualmente me encontré en la carretera que lleva hacia Saltillo. Las luces de la ciudad quedaban atrás, y frente a mí solo había oscuridad. Estaba a punto de dar la vuelta cuando la vi de nuevo. Estaba parada en medio de la carretera, a unos 100 metros adelante. No flotaba, no se movía. Solo estaba ahí, esperando. Y en ese momento entendí algo. Ella quería que corriera. Disfrutaba de la persecución, del miedo. Eso era lo que la alimentaba. Así que hice lo único que se me ocurrió. Me detuve, apagué el motor, apagué las luces y me quedé ahí sentado en la oscuridad total. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Podía escuchar mi propia respiración, irregular y rápida,
y podía sentirla acercándose. Cerré los ojos y seguí rezando. Recé cada oración que recordaba de mi infancia, cada salmo que mi abuela me había enseñado. Y mientras rezaba, sentí cómo la temperatura dentro del coche bajaba. Podía ver mi aliento condensándose frente a mí. Algo rozó el techo del coche arrastrándose sobre el metal. Pero no abrí los ojos, no miré. Seguí rezando. Escuché ese sonido de nuevo, ese chillido que hacía vibrar todo. Estaba justo afuera, rodeando el coche, buscando una forma de entrar. El olor a tierra mojada y algo podrido llenó el interior. Sentí un golpe contra el parabrisas, luego contra la puerta, luego contra todas las ventanas al mismo tiempo, y entonces, de repente, silencio. No me moví, no abrí los ojos. Me quedé ahí congelado esperando. Pasaron minutos que parecieron horas, y lentamente, muy lentamente, el calor comenzó a regresar. El olor desapareció. La sensación de ser observado se desvaneció. Cuando finalmente abrí los ojos, el sol estaba saliendo por el horizonte. Era de día. La carretera estaba vacía. No había rastro de ella ni de las otras figuras. Solo yo, sentado en mi coche en medio de la nada, temblando de pies a cabeza. Esa fue la última vez que la vi. Renuncié a mi trabajo esa misma semana. Le dije a mi esposa que había conseguido una mejor oferta en otro lado y nos mudamos a San Luis Potosí, lo más lejos que pude de Monterrey y del Cerro de la Silla. Han pasado más de 20 años desde entonces. Tengo una vida nueva, trabajo diferente, hasta mi hijo ya es un hombre adulto. Pero todavía hay noches en las que me despierto sudando, con el corazón acelerado, porque en mis sueños la veo. Sigue ahí, en algún lugar de mi memoria, esperando. A veces me pregunto si realmente escapé o si simplemente me dejó ir. Si se aburrió de mí o si está guardándome para después. No tengo respuestas. Lo único que sé es que nunca volveré a Monterrey de noche. Nunca volveré a esas calles oscuras cerca del cerro, porque sé que ella sigue ahí, esperando entre las sombras, cazando a los que se atreven a caminar solos en la oscuridad, y rezando, rezo todos los días, para que nunca vuelva a encontrarme, pero en el fondo de mi corazón sé la verdad. Sé que ella no olvida, y sé que algún día, cuando sea mi momento, cuando esté viejo y débil y ya no pueda correr, volverá por mí, porque eso es lo que hacen las brujas, nunca se olvidan, y nunca perdonan. El puente de piedra llevaba ahí desde hace mucho tiempo, más tiempo del que nadie podía recordar. Antes de que se construyera la carretera nueva, ese puente era el único camino para cruzar el río, pero cuando llegó la nueva carretera, nadie lo usó más. Lo dejaron abandonado. Ya no aparecía en ningún mapa. Sin embargo, seguía ahí, firme, oscuro, húmedo, como si se negara a desaparecer del mundo. Las hierbas crecían entre las piedras. El agua del río golpeaba desde abajo con un ruido raro, como si algo se moviera dentro. Por las noches, cuando no había luna, el puente quedaba en una oscuridad casi completa. Solo el agua hablaba. Luis era un trabajador que llevaba cosas de un lugar a otro en su tráiler desde muy temprano. Todos los días se despertaba antes de que saliera el sol. Mientras los demás dormían, él ya estaba en la carretera, solo, con la oscuridad fuera de la ventana. Y todos los días, sin falta, cruzaba por cerca del puente viejo. No había mucha otra opción. La carretera nueva estaba cerrada por las madrugadas por un trabajo que estaban haciendo. Así que la única salida era tomar el camino antiguo, el que pasaba junto al puente. Luis ya conocía ese camino de memoria. Cada curva, cada hoyo, cada árbol torcido. Lo cruzaba tan seguido que ya casi ni lo notaba. Y en ese camino, los otros trabajadores le contaban cuentos. Cuentos de una mujer que aparecía en el puente. Una mujer vestida de blanco, parada en medio del camino, llorando. Luis se reía de todos ellos. «Esas son cuentos para asustarse», decía. «Yo no creo en esas cosas». Y por mucho tiempo tenía razón. Muchas madrugadas pasó por ahí sin ver nada. Solo la oscuridad, el ruido del agua y el silencio. Pero eso fue hasta una madrugada de octubre. Esa noche estaba haciendo un frío más grande del que era normal para esa época. Luis lo sintió incluso dentro del tráiler, aunque la calefacción estaba encendida. Sus manos estaban heladas en el volante. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras, sin estrellas.
sin luna. Era una oscuridad diferente, una oscuridad que se sentía. Luis llevaba las luces encendidas hacia adelante. El camino se extendía frente a él, solo tierra y piedras. El tráiler rugía suave como siempre, y entonces en medio del camino vio una figura. Al principio pensó que era un árbol, o un animal. Algo que el cuerpo ve antes de que la mente pueda entender, pero no era un árbol, era una mujer. Estaba parada completamente quieta en el centro exacto del camino, vestida de blanco. Un vestido largo que llegaba al suelo, todo mojado, como si la hubieran sacado del río hace un momento. Su cabello era largo y oscuro, y le caía hacia adelante cubriendo toda su cara. Y estaba llorando. Luis sintió que algo moverse dentro de su pecho. No miedo, todavía no. Más bien una sensación extraña, como cuando el cuerpo sabe algo que la mente aún no ha entendido. Dio con el freno. El tráiler se detuvo poco a poco. La mujer no se movió, no dio un paso. Solo siguió ahí, parada llorando con el cabello cubriéndole todo el rostro. Luis la observó por unos segundos desde dentro del tráiler. Su mano temblaba, aunque no sabía por qué. Le dijo a sí mismo que iba a bajarse, que iba a verificar si esa persona necesitaba ayuda. Y entonces la mujer levantó la cara. Lo hizo lentamente, muy lentamente, como si el tiempo mismo se hubiera vuelto pesado. Y Luis vio su rostro. Sus ojos no estaban en el lugar donde deberían estar sus ojos. Solo había dos cuencas oscuras, negras, profundas. Y de esas cuencas corría agua. Agua oscura que le escurría por las mejillas, por el cuello de su vestido. No era como las lágrimas normales. Era agua del río. Luis no pudo moverse, no pudo respirar. Solo la miró, y la mujer abrió la boca. La mujer abrió la boca, y habló. Su voz no era normal. Era como si dos voces hablaran al mismo tiempo. Una voz de mujer y otra más pequeña, más débil, como la voz de un niño. Las dos mezcladas en una sola. ¿Has visto a mis hijos? Luis sintió que el aire dentro del tráiler cambió de golpe. Se volvió helado, un frío que no venía de afuera. Un frío que venía de todas partes al mismo tiempo. De las paredes, del techo, del piso, de dentro de él mismo. Sus dedos dejaban de moverse. Sus piernas no le respondían. Solo podía ver a esa mujer, parada en el medio del camino con esas cuencas negras donde deberían estar sus ojos. Luis hizo lo único que pudo hacer en ese momento. Puso el pie en el gas. El motor del tráiler rugió fuerte. Las ruedas giraron contra el camino. El tráiler se movió hacia adelante. Luis miró hacia la mujer mientras aceleraba. Esperaba que ya no estuviera ahí. Esperaba que todo hubiera sido un mal sueño, o que el cansancio le estuviera jugando un truco. Pero la mujer no se movió de su lugar. El tráiler pasó justo por donde ella estaba parada, y en ese momento, Luis sintió que algo pasó por debajo del vehículo. No golpeó nada. No hubo ningún ruido de impacto, solo una sensación extraña, como si el piso del tráiler se hubiera hundido un momento, como si algo muy grande hubiera pasado debajo sin que se lo viera. Luis siguió manejando. Sus manos apretaban el volante con toda la fuerza que tenía. El camino oscuro se extendía frente a él. Quería llegar lejos de ese lugar lo antes posible. Entonces miró el espejo retrovisor. Estaba empañado. Todo el espejo estaba cubierto de una niebla fina, como si alguien hubiera sopládole desde cerca. Luis no podía ver nada atrás. Con una mano limpió el espejo con la manga, y se congeló. La mujer estaba sentada en la parte de atrás del tráiler. Adentro del tráiler, sentada en el piso, detrás de la silla del asiento del copilote, el vestido blanco más mojado que antes, el cabello cubriendo la cara como antes, y ese llanto que no paraba. Luis no había abierto ninguna puerta, no había parado el tráiler, no había dejado entrar a nadie, y sin embargo ella estaba ahí. El aire adentro se volvió tan frío que Luis pudo ver su propio aliento salir de su boca como un humo blanco. Sus dientes chocaban entre sí, sus brazos temblaban, y entonces escuchó otro sonido. No fue la voz de la mujer, fue un sonido pequeño, un sonido de niños. Risas pequeñas como de niños jugando, pero no venían de afuera, venían de todos lados dentro del tráiler, de arriba, de abajo, de las paredes, de los rincones oscuros donde las luces no llegaban. Luis quiso voltear la cabeza para ver, pero no pudo. Su cuello no se movió, su cuerpo no le obedecía. Y entonces sintió algo en el cuello. Manos pequeñas, manos muy pequeñas, frías, húmedas, como si hubieran estado dentro del agua mucho tiempo. Le jalaban hacia atrás.
Suavemente, pero con una fuerza que Luis no podía vencer. Le empujaban la cabeza hacia atrás, alejándolo del volante, y la voz de la mujer habló otra vez, más cerca que antes. Tanto cerca que Luis sintió el aire frío de sus palabras justo en su oído. «Tú puedes llevarlos». Una pausa, solo el sonido del motor y ese llanto. «Tú sí puedes cruzar». Luis quiso gritar. No pudo. La garganta se cerró, los pulmones se llenaron de ese aire helado. Los ojos le llenaron de agua. El tráiler seguía avanzando solo, con los faros encendidos por el camino oscuro hacia el puente viejo, el que no aparecía en los mapas, el que nadie dejaba de estar ahí, y mientras Luis sentía las manos pequeñas tirándolo hacia atrás, y mientras el llanto de la mujer llenaba todo el espacio, los faros del tráiler iluminaron las piedras antiguas del puente. El tráiler entró al puente, y la luz de los faros se fue apagando poco a poco. Primero uno, luego el otro. Y quedó todo en oscuridad. Quedó todo en oscuridad. Una oscuridad que no es como la oscuridad normal de la noche. Esta oscuridad era gruesa, pesada, como si tuviera masa, como si pudiera tocarse con las manos. Luis no podía ver nada. No podía ver sus propias manos frente a su cara. No podía ver el volante. No podía ver nada. Solo podía sentir. Y lo que sentía lo llenaba de un miedo que no había sentido en toda su vida. Las manos pequeñas seguían en su cuello. No jalaban con fuerza. Solo estaban ahí. Frías, húmedas, quietas. Como si estuvieran esperando. El motor del tráiler se apagó. De golpe. Sin que Luis hiciera algo. Sin que alguien tocara nada. Solo se apagó. Y con él, todo el ruido se fue. Quedó un silencio que dolía. Un silencio tan grande que Luis pudo escuchar su propio corazón, latiendo fuerte dentro de su pecho. Pudo escuchar su propia respiración, rápida, cortada, como si no le llegara aire suficiente. Y entonces el llanto de la mujer se detuvo. De todas formas, después de tanto tiempo llorando, de tanto quejándose, de tanto pidiendo sus hijos, de repente, no había más llanto, solo silencio. Luis abrió la boca para hablar, para decir algo, cualquier cosa, pero antes de que saliera ninguna palabra escuchó otra cosa. Agua. Agua cerca. Muy cerca. No debajo del puente donde debería estar el río. Cerca. Como si el agua estuviera subiendo. Luis quiso moverse. Quiso abrir la puerta del tráiler. Quiso hacer algo. Pero su cuerpo ya no era suyo. Las manos pequeñas se apretaron un poco más en su cuello. No para hacerle daño. Solo para recordarle que estaban ahí. Que no se iban a ir. Y entonces Luis sintió algo tocarle los pies. Agua. Fría. Oscura. Estaba entrando al tráiler, lentamente, sin ruido, como si el piso tuviera agujeros que siempre estuvieron ahí y que Luis nunca había notado. El agua subió por sus zapatos, por sus tobillas, por sus piernas. Fría. Muy fría. Un frío que metía hasta los huesos. Luis quiso gritar. Esta vez sí pudo abrir la boca, pero nada salió. Solo un aire tembloroso, helado que no formaba ningún sonido. Y justo en ese momento la mujer habló otra vez. Esta vez su voz no estaba cerca, estaba lejos, como si ya no estuviera dentro del tráiler, como si ya estuviera en otra parte, en el agua, en el río, más abajo. ¡Ya los tengo! Solo eso, 2 palabras. Y después, nada. El agua siguió subiendo. Luis cerró los ojos, no porque quisiera. Los ojos simplemente se cerraron solos, como si alguien le pusiera los párpados hacia abajo con las manos, y el último sonido que escuchó antes de que todo desapareciera fue el de los niños. Risas pequeñas, ligeras, como si estuvieran jugando en la orilla del río, felices, como si todo estuviera muy bien. Y luego nada. 3 días después, los trabajadores de la carretera encontraron el tráiler. Estaba debajo del puente viejo, en la orilla del río, destrozado. Las ventanas rotas, el frente abierto, el piso todo barro y agua oscura. No había nadie adentro. No había nada que explicara cómo había llegado ahí. Nadie lo había visto caer. Nadie había escuchado ningún ruido esa noche. Pero los trabajadores notaron algo que ninguno quiso mencionar en voz alta. En el barro alrededor del tráiler había huellas. Huellas pequeñas. Huellas de pies descalzos. De niños. Muchas huellas. Todas del mismo tamaño. Todas iban desde el río hacia el tráiler, y todas volvían al río. Y más cerca del agua, donde el barro estaba más oscuro, había otras huellas, más grandes, de un solo par de pies.
Las huellas iban desde la puerta del tráiler hacia el agua, solo hacia el agua. No volvían. Desde esa noche, los traileros que pasan por ese camino dicen que si llevas mucho cuidado, si el aire está helado y no hay sonido de nada más, puedes escuchar algo al cruzar cerca del puente. No es un canto, no es un grito, es un llanto bajito, como de una mujer que sigue pidiendo. Y a veces, muy a veces, junto al llanto, se escucha otro sonido. Risas de niños, como si estuvieran muy contentos, como si ya hubieran encontrado lo que estaban buscando. El puente sigue ahí, no lo han derribado, no lo han quitado, no aparece en los mapas, pero sigue ahí.